Bueno, el tema que sigue en primera ley son los volúmenes de control, ¿sí? O sistemas abiertos, más conocidos en termodinámica como volúmenes de control. Vamos a seguir aplicando primera ley, es decir, balance de energía para estos procesos, pero en este video lo que quiero es describirlos, como tal, dar algunos conceptos de lo que son los volúmenes de control, ¿sí? Un volumen de control pues es un dispositivo ingenieril, ¿cierto? En el cual hay un transporte de masa, ¿sí? O un flujo másico. Acuérdense que toda propiedad que tenga un puntico arriba es en función del tiempo. Por ejemplo, más adelante, ahorita vamos a describir qué es el flujo másico, qué es el flujo volumétrico, B punto, y el flujo molar, N punto. El caso es que vamos a tener sustancias puras, ¿cierto?, que traspasan el volumen de control y algo le pasa a la sustancia pura, ¿sí? Aumenta su presión, aumenta su temperatura o la disminuye, cambia de fase, se mezcla con otras. Entonces a la sustancia pura que va de entrada al volumen de control, ¿sí?, cuando sale le pasa algo, cambia alguna propiedad termodinámica, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles. Primero hagamos unas generalidades. Entonces BC siempre va a ser volumen de control, ¿sí? Y el BC implica que el sistema es abierto y que va a haber una transferencia de masa de los alrededores hacia el sistema y también va de salida, ¿sí? Es decir, nuestros flujos másicos, volumétricos y flujos molares pues entran y salen del volumen de control, ¿sí? No se depositan, porque inicialmente vamos a ver sistemas de flujo estacionario en los cuales el fluido que entra y sale del volumen de control está en sistema estacionario. ¿Cómo así? Pues que las propiedades dentro del volumen de control no cambian en función del tiempo, pero más adelante vamos con esa clasificación. Primero describamos bien esto. Cuando yo trato de un volumen de control, tengo claro que tengo que hacer conservación de masa y energía, mientras que en los sistemas cerrados no teníamos en cuenta la conservación de la masa, ¿sí? Debido a que pues, la masa era una masa de control en sistemas cerrados, ¿cierto? Los sistemas cerrados los llamamos masa de control porque no traspasaba las barreras. Aquí se las va a traspasar. Va a traspasar la frontera. Entonces aquí vamos a hablar de conservación de masa y energía. Por tanto, en esta parte del curso vamos a hacer tanto balance de masa como balance de energía, ¿sí? Bien. Las paredes de mi volumen de control siempre son rígidas, ¿sí? Inicialmente no van a ser móviles, y esas paredes van a tener algunas características. Primero, que son rígidas. Segundo, a veces son diatérmicas, otras veces son adiabáticas, ¿sí? Lo importante es que hay que tener en cuenta si son adiabáticas o si son diatérmicas para cuando nos matamos en el balance de energía, ¿cierto? Pues hay que tener presente si hay transferencia de calor del volumen de control afuera o del alrededores al volumen de control, ¿sí? Vale. Aquí vamos a hablar de varios tipos de energía que pueden ocurrir en sistemas abiertos, de transferencias de energía, pero con eso no me quiero meter ahorita. En el video de balance de energía lo hablamos. Aquí solo quiero dar algunas características. ¿Qué pasa en estos dispositivos? En estos dispositivos siempre a la entrada o a la salida de los dispositivos ingenieriles, llámense turbinas, bombas, mezcladores, intercambiadores de calor, a la entrada y la salida siempre tiene una sección tubular, ¿sí? Es decir, como un ducto. Hagan de cuenta que este es el zoom, ¿cierto?, de esta parte. Entonces siempre va a tener como una parte como ducto o como tubería por donde va a entrar la sustancia pura. Entonces nosotros vamos a seguir estudiando sustancias puras, tablas termodinámicas, ¿sí? Y en esas
secciones tubulares, en los ductos, ¿sí? Nos interesan varias cosas. Por ejemplo, el área transversal, ¿sí? Nos interesa el valor del área, o el diámetro de entrada, o el diámetro de salida, ¿sí? Que son características de los dispositivos ingenieriles. Entonces uno puede medir eso para tener algunas relaciones como algo que vamos a llamar velocidad promedio B sub X. ¿Sí? No van a pensar que eso es un volumen. Le voy a poner el B sub X y desde ahora va a ser una velocidad promedio que va en metros sobre segundo. ¿Y qué significa la velocidad promedio? Lo que pasa es que cuando la sustancia pura entra por un ducto, ¿sí? Por una forma cilíndrica, entonces, primero que todo, por rozamiento, nosotros sabemos que la velocidad no es igual, ¿sí? Cuando está pegado, cuando está muy cerca a las paredes internas, la velocidad va a ser menor a la velocidad que está en la mitad del ducto, ¿cierto? Por rozamiento. Pero como aquí no vamos a tener en cuenta esos tipos de rozamiento ni nada, vamos a hablar de una velocidad promedio, ¿sí? Una velocidad midiéndola más o menos en la mitad del ducto, una velocidad a la que todas las partículas llevan la misma distancia sobre velocidad, sobre tiempo, perdón, es decir, la velocidad, ¿sí? Entonces vamos a hablar de una velocidad promedio, ya sea de entrada o de salida, de las partículas de la sustancia pura, ¿sí? También me interesa, otra vez digo, el área transversal de entrada o de salida, ¿sí? Y estas son propiedades muy importantes porque yo necesito describir mediante ellas algunas propiedades termodinámicas, como medidas de flujo. Hablemos primero del flujo másico. ¿Sí? Entonces a los dispositivos puede entrar un flujo másico, M punto, ¿sí? Que es un flujo de masa en función del tiempo, ¿sí? Y va en kilogramos sobre segundo. ¿Vale? ¿Y cuál es la ecuación con la cual podemos calcular flujos másicos? Decimos que el flujo másico va a ser igual a el volumen específico, ¿cierto? Por el área transversal por la velocidad promedio. ¿Sí? Perdón, aquí es dividido el volumen específico. Donde este término sigue siendo para nosotros volumen específico, ¿sí? O también se puede dar en términos de densidad. Nosotros sabemos que el volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces la densidad de la sustancia pura por el área transversal por la velocidad promedio, también podemos calcular el flujo másico, ¿sí? Lo cual va a estar en kilogramo por segundo. Hagan un análisis dimensional acá de las unidades de densidad de área, ¿cierto? El área transversal en metro cuadrado. Manejamos todo en sistema internacional o sistema inglés. Y la velocidad en metros sobre segundo. Van a ver que las unidades me van a quedar en kilogramos sobre segundo, ¿vale? También podemos hablar de un flujo volumétrico. ¿Sí? El flujo volumétrico, muchachos, es la cantidad de volumen que, ¿cierto?, traspasa, cantidad de volumen de sustancia pura que atraviesa el área transversal, por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, que va a estar, como es un flujo volumétrico, va a estar en metro cúbico sobre segundo, ¿sí? Y yo puedo calcularlo, por ejemplo, con la velocidad promedio y el área. Yo puedo decir que es el área transversal por la velocidad promedio, ¿sí? De esa manera yo puedo calcular el flujo volumétrico. Y va a estar en unidades de metro cúbico sobre segundo. También puedo hablar de un flujo molar
¿cierto? Que digamos que es la cantidad de kilomoles que atraviesan el área transversal de entrada o de salida de un volumen de control por unidad de tiempo, ¿sí? El flujo molar lo podemos, por ejemplo, calcular en términos de, también en términos, por ejemplo, de área transversal, velocidad promedio, pero no sobre el volumen específico, sino sobre el volumen molar. ¿Sí? ¿Vale? Donde también es posible calcularlo como el flujo másico sobre la masa molecular de la sustancia. ¿Sí? El flujo másico sobre la masa molecular de la sustancia, pues voy a tener el flujo molar. Y ese me va a quedar en unidades de kilomol por segundo. Bien. Fíjense que toda propiedad con un puntico arriba va en términos de tiempo, ¿cierto? Porque en los sistemas abiertos, en los volúmenes de control, me interesa la variable tiempo. Para saber cuánto, ¿cierto? Cantidad de sustancia atraviesa el área transversal por unidad de tiempo. Y eso es muy importante saberlo, muchachos, porque cuando nosotros vamos a hacer balances de masa y balances de energía, el flujo másico o el flujo molar es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque él va dentro de los balances energéticos y dentro de los balances másicos. Entonces, por el momento, describimos que es un volumen de control y qué características tiene respecto a la geometría de entrada y salida de los dispositivos, ¿sí? ¿Qué me interesa saber? Por ejemplo, la velocidad. Por ejemplo, el área transversal o el diámetro, ¿cierto? Con el diámetro puedo sacar el área. También, cuando estemos haciendo balances, pues puedo calcular el flujo másico en términos de esas variables, ¿cierto? ¿Cuál? El área transversal. ¿Sí? La velocidad con la que las partículas atraviesan el ducto. El volumen específico, que yo lo puedo encontrar en tablas, ¿cierto? Que es el inverso de la densidad. Y yo puedo calcular un flujo másico simplemente con características del ducto por el cual entra la sustancia pura, el volumen de control, o sale. O el flujo volumétrico es nomás con el área por la velocidad. Volumen por tiempo, en función, ¿cierto? Metro cúbico por segundo. Y el flujo molar también en términos pero de volumen molar o flujo másico sobre masa molecular. De tal forma que pues lo que estoy haciendo es introduciéndolos a lo que son los volúmenes de control, a las medidas de flujo que se pueden hacer, y en el próximo video voy a hacer un ejemplo, ¿sí?, aplicativo para el cálculo de medidas de flujo en un sistema abierto.